El solo hecho de pensar o de escuchar la palabra Alzheimer nos causa inquietud o cierta desazón. Y aunque no sabemos bien de qué se trata, siempre podemos hacer una broma, sobre todo las gentes de mi edad, cuando olvidamos una cita y decimos, ay, me ha de estar alcanzando el alemán. Sin embargo, hay una raíz de fondo. Según la Organización Mundial de la Salud, las cifras son impactantes. Hay más de 50 millones de personas en el mundo que padecen la enfermedad y cada año se agregan 10 millones de nuevos casos, lo que significa que cuando muchos de ustedes estén en la edad de riesgo, se habrá incrementado enormemente la población de enfermos, sin que se visualice una cura a corto plazo. Es un mundo de gente. La enfermedad de Alzheimer es quien se lleva las palmas con entre el 60 y 70% de los casos de demencia. Sin embargo, en México se agrega un factor agravante muy importante. La mayoría de las personas mayores, o muchas personas mayores, padecen hipertensión arterial y diabetes mellitus, si no, pregúnteles a sus abuelos. Y eso significa la segunda parte de las demencias importantes, que es la demencia vascular. La demencia es la principal causa de discapacidad y dependencia entre las personas mayores en todo el mundo, y eso tiene un impacto físico, psicológico, social y económico en los cuidadores, en la familia y en la sociedad. Las cifras son frías y tal vez no nos dicen muchas veces las cosas, pero todos en la vida cotidiana hemos conocido a alguna persona mayor, o a veces en la tele, una persona mayor perdida, que está un poco fuera de la realidad, que no conoce, que olvida el nombre de sus hijos, que se pierde o que ya no sabe hacer la comida que antes la hacía deliciosa. Envejecer es el principal factor de riesgo de la enfermedad de Alzheimer. Es decir, que a los 60 años de edad, el 5% de las personas presentan síntomas. A los 70 años, el 20%. Y a los 80, más del 50% tienen síntomas de Alzheimer. En mi consulta yo me enfrento a estos problemas con frecuencia y es en general los familiares directos los que acuden con temor a consultar y te platican historias. Fíjese que mi mamá se comporta muy raro últimamente, que mi papá se le están olvidando algunas cosas y sobre todo tiene un carácter que nadie lo aguanta desde que se jubiló, que mi abuelita no me conoce y yo soy su nieto favorito. Esas y otras preguntas hacen que el familiar consulte con gran temor de que se le diga la terrible palabra Alzheimer. Otros acuden con el diagnóstico, pero tienen miedo de saber si a ellos les puede pasar lo mismo, con eso de la herencia. En un 25% de los casos hay un factor hereditario, aunque no se considera una enfermedad hereditaria per se. Otros más acuden, que son la mayoría, porque no saben qué hacer con ellos. No los entienden, creen que los está manipulando, que los está engañando, que les está diciendo mentiras, que porque nada más los quiero tener aquí, a dónde acudir, qué preguntar. Están agotados, están colapsados. Todos estos procesos de temores tienen un fundamento científico. Está ocurriendo, que observamos nosotros también en la consulta, con lo que yo me he enfrentado de manera particular, son las emociones intensas mal manejadas. Lo que hemos escuchado aquí sobre el empoderamiento, sobre los valores, sobre el amor, sobre todo eso, hay personas que no tienen la capacidad de enfrentar las situaciones críticas. Y el familiar te dice, desde que falleció mi papá, mi mamá ya no es la misma. Empezamos a notar que se le olvidaban las cosas. Y aquí en Sinaloa, por desgracia, tengo muchas pacientes, mujeres sobre todo, que les han matado un hijo. Y siempre es como regla que te dice el familiar, pues fíjese que a mi abuelita o a mi mamá o a mi tía que le mataron a su hijo, desde entonces es otra, está como ida, ya no quiere saber de nada y ya está olvidando las cosas. En los hombres generalmente sucede algo distinto a la cuestión emotiva familiar. En los hombres les afecta muchísimo el trabajo, la pérdida del trabajo, la jubilación, la quiebra, más que la cuestión amorosa. A las mujeres es la cuestión amorosa. Y el hombre, cuando se jubila, cuando se retira y no tiene un complemento de vida, generalmente se viene para abajo y puede presentar síntomas de Alzheimer. ¿Por qué? ¿Por qué esa cuestión de las emociones? Resulta que hay una sustancia que se llama cortisol, que se secreta en el órgano suprarrenales y que es básica para la vida, es la que nos da
la sensación de defensa y nos tiene atentos y todo esto. Sin embargo, la secreción inadecuada del cortisol por mucho tiempo llevada a la gente que vive en el estrés o en un dolor profundo o en una depresión y que no se trata, daña precisamente el hipocampo, la zona precisa donde se procesa la memoria reciente. Las neuronas de ahí empiezan a morir y de ahí viene una cascada de eventos que va a ir evolucionando. Esta situación de la elevación del cortisol no es la única causa de la demencia. Se mencionan otros factores, por ejemplo, ustedes saben, los jugadores de fútbol americano que reciben muchos golpes en la cabeza como los boxeadores, provoca inflamación cerebral esos golpes y a la larga pueden tener Alzheimer. O sea, es un factor de riesgo los golpes continuos a la cabeza. Se mencionan también anestesias mal manejadas, alguna infección viral, etcétera. Sin embargo, no tenemos evidencia ni del diagnóstico ni de los tratamientos. En todo el mundo existen estos 4 medicamentos, nada más, que pregonan ralentizar, me encanta la palabra, hacer un poquito más lento el deterioro de las personas. Sin embargo, como tristemente sucede en nuestro país, nosotros llevamos a nuestro familiar cuando ya está bien amolado, cuando ya no conoce, cuando está bien perdido, cuando está ya muy dependiente, y estos medicamentos no le van a servir de gran cosa. Para poder llegar a aplicar estos medicamentos hay que hacer un diagnóstico a nuestro familiar, cuando notemos nosotros qué le está pasando a mi mamá, que se le están olvidando las cosas, hay que acudir al médico. No le tengas miedo al diagnóstico. Ve a que lo chequen, a que la chequen. ¿Por qué? Porque al inicio de la enfermedad es cuando podremos utilizar algunas medidas, no solamente farmacológicas, sino no farmacológicas, donde nos van a retrasar el proceso de la enfermedad. No es lo mismo padecer demencia a los 60 años que a los 80. Yo les digo, si a mí me pasa, pues que me dé cuando lleve 80 años, que no me acuerdo el nombre de mis hijos y de mis nietos, pues qué lindos. Pero a los 60, ¿cómo vas a dar guerra? Porque aparte generalmente están sanos. Los que tienen Alzheimer no les duele nada. Comen muy bien, nomás se les olvidan las cosas. Pierden la memoria, pero no pierden la inteligencia. Eso es muy importante también comprenderlo para el manejo en la familia con nuestro familiar. Entonces, hay que hacer exámenes de laboratorio y de gabinete, porque además hay enfermedades que son curables, que semejan una demencia. Por ejemplo, una persona que tiene problemas en la tiroides, una persona que tiene un tumor en la cabeza, que puede ser operable, un problema de anemia profunda, le baja la hemoglobina y todo eso, o una deshidratación en un viejito. Haz de cuenta que tiene un Alzheimer profundo, le das agua, lo hidratas bien, y te levanta como si nada. Pero ya podemos encasquetar a nuestro familiar, pues él está, como dijo alguien en una conferencia, ya no le sube el agua al tinaco. Entonces ya no le funciona. Y eso sucede también con las personas que tienen problemas en el corazón, etc. Entonces, por eso es muy importante, algunas gentes me han dicho, pues ¿para qué lo llevo si de todos modos no tiene lucha? Ah, ¿cómo no? Tiene muchas cosas que hacerse y además debemos de eliminar las que sí son curables, porque con una pastillita de una hormona tiroidea resulta que la gente vuelve a la vida. O si es una depresión, le damos una pastilla, un tratamiento adecuado y se compone la gente. Entonces es muy importante una valoración médica. Ya sé que venimos a la baja los doctores, ¿no? Porque pues ahora sí, mucha gente que no quiere saber. Para todos aquellos, pero principalmente para aquellas personas que tienen algún familiar con demencia, ¿qué pueden hacer? Prevención es la palabra. Tenemos que prevenir. Prevención significa estilo de vida, porque también te dicen, ah, sí, yo voy a hacer una dieta de 3 meses, entonces voy a comer puras lechugas y tomates. Y no es una dieta de 3 meses, es un estilo de vida y tampoco se trata de que te vuelvas conejo. Tienes que comer una comida adecuada, suficiente, saludable, con un vinito tinto, con tu cafecito, con tu chocolatito, comer bien, evitar la comida chatarra. ¿Perdón? ¿Me voy para atrás? Evitar la comida chatarra. También en vez de vino tinto pueden tomar un tequilita, ¿eh? Sí, está bien. Hay que comer alimentos que contengan omega 3, como es el pescado, antioxidantes, como son las frutas y las verduras, y los probióticos también son muy buenos, porque ahora se sabe que el estómago tiene mucho que ver con esta cosa de la cabeza. Son modas. La segunda cosa, ese estilo de vida, no solamente es comer bien, eliminar la comida chatarra, bajarle los carbohidratos simples, etcétera, sino
Hacer ejercicio. Ay, aquí ya me adelanté, pero bueno. Hacer ejercicio es algo que son los 365 días del año. Yo nomás los fines de semana tengo tiempo. Pues a ver cómo le haces. Para que todos los días hagas por lo menos 20 minutos de ejercicio. ¿Para qué? Para que oxigenes tu cerebro, para que se muevan las toxinas, para que se ilumine tu mente. El tener unas relaciones familiares, amistades positivas y propositivas, aquí les paso a estas grandes amigas desde el kinder, son mis amigas. La primera de ellas es Lore de la Vega, que acaba de fallecer la semana pasada. El tener este tipo de amistades que te enriquecen la vida, que te llenan de buen humor, de buenas anécdotas, es sumamente importante en la vida de relación para mantener un cerebro sano. Estamos hablando de nuestra reparación cerebral. Evita las amistades pesimistas y amargas. Procura que sean positivas. Otro factor importante es las relaciones familiares, sánalas. Si estás peleado con tu hermano, con tu tío, con tu abuelita, el problema eres tú. Entonces, arregla tus situaciones familiares, procura tener buen humor y arreglar tus conflictos personales con tus hermanos o con quien sea. Otro factor importante es, y muy importante, es estimular la mente. Lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Ya han oído a mis compañeros que la verdad es que tienen ideas geniales y están utilizando la creatividad. Una persona que está tratando de estimular su mente, pues desde hacer sudokus, los crucigramas y jugar cartas y dominó y todo esto está muy bien. Pero si ustedes se salen un poquito de sus aparatos móviles, de su celular y de sus tablets y demás, y van a ver la naturaleza y empiezan a observar las puestas de sol y los cantos de los pájaros y a lo mejor se vuelven poetas o a lo mejor agarran un lienzo y se ponen a pintar, eso es creatividad. El estar pegado a un aparato nomás picándole aquí como los niños chiquitos, que no yo creo, todavía no se sabe porque no hay un estudio serio, pero yo creo que esas personas tienen un Alzheimer prematuro. Se les va a sacar el coco, porque no están pensando, lo están haciendo los aparatos por ustedes. Entonces hay que estimular la mente de todas las maneras posibles. Leer, cantar, bailar, escuchar música, lo que se les ocurra va a ser bueno para tu mente. Y muchas cosas más que puedes hacer por tu vida. Entonces, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué eso que me dices de tener amigos, de salir a la naturaleza, de caminar, de alimentarme bien, de las relaciones familiares? Y no solo eso. Toda persona que tiene un sentido de la vida, un poquito lo que oíamos de Gilberto ahorita en su Revolución Humana y de otros de mis compañeros, el hecho de que tú puedas saber para qué estás aquí, por qué estás aquí, que tengas una actitud de servicio, que no te llenes de egoísmo, que solamente, no, es para mí, como los niños chiquitos, va a hacer que todos los procesos internos de nuestro organismo tienen una razón de ser. No es nada más porque se les ocurrió a los psicólogos, a los médicos, que nomás nos quieren poner a trabajar. Mentira eso de la dieta y del ejercicio y de la alimentación. Pues fíjese que sí, existe un factor de crecimiento neuronal que descubrió una científica italiana, premio Nobel de Medicina, que se llamó Rita Levi Montalcini. Murió de 105 años, algo así, apenas. Esa mujer, brillantísima, dijo que sí se podía regenerar el cerebro, porque no sé si ustedes están muy jóvenes, recuerden que antes se decía que no había manera de regenerarlo. Bueno, ella demostró que sí, que hay un factor de crecimiento neuronal. Y al utilizar todas estas acciones de servicio, de meditación, de ver el bien de los demás, de alimentarte bien, de hacer ejercicio y todo lo que mencionamos, hace que se liberen neurotrofinas. Las neurotrofinas son sustancias que, por decirlo de alguna manera, limpian el cerebro. Entonces, lo que estamos haciendo con esas actividades es simplemente quitarle la basura al cerebro para que no se formen esas placas horrorosas de beta-amiloide, etc. Muy bien, entendido y aplicado. Voy a hacer todo eso. ¿Pero qué hago con mi abuela? Ya está perdida. Ni modo que la ponga a hacer sudokus y crucigramas. Ya entonces no sabe ni qué es eso. Ya no sabe leer, ya no le interesa ni la tele. Hay muchas cosas que hacer. En primer lugar, vamos a hablar de los 7 haces. La primera, aceptar la enfermedad. Es increíble cómo muchos ocultan a su familiar que está un poco fuera de la realidad. Les da vergüenza.
¿qué va a decir la gente? Ahora ya está un poquito más abierto, pero antes se escondía y hasta se amarraban a las gentes, las encerraban prácticamente en los cuartos, ahí los dejaban al buen hacer de la pobre persona, ¿no? Hay que aceptar que está enfermo, que él o ella, el que lo tenga, no tiene la culpa de lo que le pasa. Te puede pasar a ti, nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Y tienes que saber que es una enfermedad a largo plazo, que la familia tiene que unirse para ayudar. Es muy común también que la gente te hable por teléfono, yo que estuve trabajando en asilos y todo eso. Oiga, doctora, ¿no me podrá conseguir un campito? Mire, es una tía, bueno, no es tan tía, es una señora que trabajó en la casa, no sé qué. No le podría comer, porque fíjese que se le va la onda. La gente quiere deshacerse como si fuera un basurero y mandar a los viejitos al asilo. Yo entiendo que hay casos que son necesarios, pero nosotros tenemos que aceptar la enfermedad y organizarnos como familia para poderlo atender. En segundo lugar, la atención, atenderlo, atender su salud, que como les dije, bueno, generalmente va a estar sano. Sin embargo, habrá que llevarlo al médico, a sus revisiones y llevarlo a los centros de día, a los grupos de autoayuda para que ahí, el familiar acuda a los grupos de autoayuda para que ahí platique sus penas y llore y reniegue y va a encontrar muy buenas ideas de los compañeros que están sufriendo lo mismo que ellos. En tercer lugar, alimentar. Ahora se pone de moda la dieta cetogénica, quiere decir 0 carbohidratos. Imagínense una persona mayor que ya está bastante ida de la cabeza, que además siempre tienen hambre. Que le digas, pues no puedes comer tamalitos, ni chocolate, ni dulces, ni galletas. ¿Para qué lo quieres tener así? Dale lo que quiera comer, que coma. Porque además te acusan de que no le das de comer y acaba de desayunar, ¿no? Porque es otra de las cosas que dicen. Que coma lo que quiera, sobre todo alta en proteína, porque van a perder mucha masa muscular, se van a debilitar, se van a caer y van a terminar en una silla de ruedas, etcétera. En cuarto lugar, activar. ¿Qué vamos a activar? Pues las neuronas que le queden. Como les digo, no lo vamos a poner a hacer crucigramas ni a que aprenda computación, por supuesto que no, pero a lo mejor jugar lotería. No va a saber ni qué ficha pone, pero el solo hecho de que son juegos antiguos, se va a divertir un montón y va a seguir jugando y va a decir lotería, llena y esquina, 4 esquinas y va a querer ganar todo, se va a entretener. Por lo menos buscar actividades de acuerdo al grado de lesión que pudiera tener nuestro familiar. No lo pongas enfrente de una televisión y préndelo porque no le interesa. Si entre más nosotros estimulemos a nuestro familiar, mejor lo va a hacer. Ayudar. ¿A quién vamos a ayudar? Al que cuida. Hay un fenómeno que se denomina el colapso del cuidador. Muchas veces el cuidador se muere antes que el enfermo, porque son enfermos que duran muchos años. ¿Por qué se muere? Porque se agotó, se colapsó, generalmente entran en depresión, están con la pena, el dolor, no comparten, no tienen ayuda, los hijos no van, porque no, yo cómo voy a ver a mi papá de esa manera, no, yo no puedo soportarlo, yo no voy a verlo porque yo prefiero acordarme de mi padre cuando era todo un personaje. Ahorita te necesita. Ay, cuando tú estabas chiquito te limpiaban la cola y te bañaban y todo, y tú no quieres ir a bañar a tu papá. Ay, no, ¿por qué yo? Y yo soy mujer y mi papá, pues lo vas a bañar. O ayúdale a tu mamá, o ponle una camiseta, un short y báñalo. El chiste es que hay que ayudar al que cuida, porque sí existe, verdaderamente, muchas veces se va antes el cuidador, que puede ser la mamá, que puede ser la hija soltera, típico. Ay, como tú no te casaste, como tú no tienes negocio, entonces tú te encargas de mi papá o de mi mamá. Y la pobre mujer sola, pues ahí se queda todavía más quedada, más neurótica, más todo. Y aparte la dejan sola, no le dan ni dinero. Entonces hay que ver la manera de ayudar a nuestro cuidador principal. La sexta sería acompañar. Una persona con Alzheimer o una demencia, como no sabe qué le pasa, si algo tiene terror es a quedarse solo. Nunca lo dejes solo, ni en la noche. Si lo vas a llevar a caminar, que es muy importante que haga ejercicio porque así evitas la dependencia, las sillas de ruedas y esas cosas, entre más camine, más ejercicio haga, pues menos discapacidad tiene. Acompáñalo siempre a comer, a hacer sus ejercicios, tenle paciencia, no lo regañes. Ya te lo dije 1000 veces, mamá, y otra vez la misma pregunta. Pues contéstale las 1000 veces que te pregunte o cámbiale el chip, les digo yo a los familiares, que es cambiar el chip ahora que se usan esas palabras. Pues en vez de que, mi hijita, ¿y a qué horas viene tu papá? Y el papá se murió hace 20 años, ¿no? Ay, mamá, ya te dije que mi papá se murió y la viejita llora, porque no se acuerda que se murió. Ay,
Mijita, ¿a qué horas viene tu papá? Mamá, ya te dije que mi papá se murió hace 20 años y ya fuimos al panteón. Y ahora dijo, mijita, llora. Se le olvida que murió el señor y cada vez que le dicen que se murió, sufre. A lo mejor le da risa, ¿no? Dice, ay, qué bueno que se murió. Pero en general, no hagas eso. No digas, ya te lo dije, pues se le va a olvidar. La memoria reciente es la que se le olvida. Ah, pero sí, mi mamá. Está bien chistosita, ¿eh? Yo creo que no tiene eso, doctora. Porque fíjese, se acuerda que la fiesta de 15 años y cuando se casó y donde fue de luna de miel y que mi papá le compró tal cosa. Y no se acuerda que mi hermano la acaba de venir a dar un beso y me pregunta, bueno, este hermano tuyo nunca me viene a ver, mamá, se acaba de ir. Memoria reciente, hipocampo. Eso es lo que se lesiona primero. Claro que después no se va a olvidar, se le va a olvidar lo reciente y lo antiguo todo. Pero en las primeras fases es muy fácil que la familia se destantee, como decimos aquí, por eso, ¿no? Y por último, lo más importante, lo verdaderamente importante es amar. Amar a nuestro familiar. Pero no solamente, ay, si yo lo amo a mis padres, amo a mi abuelita, con obras, sí, de verdad. Nada hay más reparador que sentirse querido, aceptado y cuidado. Porque si algo olvida, las personas tienen problemas con la memoria, pero lo último que se pierde hasta antes de morirte es la afectividad. El que lo toques, el que lo trates bien. Una persona con Alzheimer sabe perfectamente, aunque no te conozca, ¿y tú quién eres? Ah, además soy tu hija. No, tú no eres tú. ¿Quién sabe de dónde vienes? Pero si tú le hablas con cariño, la papacha, no sé qué, a lo mejor, ay, qué linda muchachita, y era la hija. Pero si tú le dices, ay, mamá, si yo soy tu hija, no sé qué, por qué, lo que pasa es que a mí no me quieres y quieres a la fulana, pero a mí no. Empieza uno con esas tonterías. Pues la viejita va a decir, quién sabe quién será esta bruja. Pero si la trata bien, no se va a acordar que es su hija, pero le va a decir, ay, mira qué bonita, ay, qué buena eres. O sea, si uno trata bien a estos enfermos, la respuesta es maravillosa. Y algo que se me pasó, que no quiero dejar de decirles, es la música. Si ustedes a su familiar, así esté en la última fase de la enfermedad, que es muy complicada, le ponen unos audífonos y le ponen su música de su época, la canción de Agustín Lara, las grandes bandas de entonces, no sé, el jazz, lo que le haya gustado en su vida, la música ranchera, lo que sea. Le ponen esa música, aunque no sean audífonos, pero se la ponen, y aunque esté viendo para el techo ya con los ojos volteados, se reconectan, y en ese momento probablemente te conozca y pueda sacarle una palabra o dos coherente. Es increíble lo que la música hace en el cerebro porque son otras vías las que se estimulan. No hay que olvidar, pues, que el cerebro tiene múltiples canales para activarlos. Hay que ser inteligentes, hay que ser creativos para poder tratar a un familiar con este tipo de enfermedades. Y recuerden, el amor no se olvida. Y pregúntense, si esto me pasara a mí, ¿qué me gustaría que hicieran conmigo? Gracias.